Facebook. Termina siendo un Ok, Facebook Live. Y luego de una semana lo convertimos a podcast y subimos a Spotify vale, y a iTunes. Estamos transmitiendo. Dale. Ya, perfecto. perfecto. Bueno, gracias con todos que nos están, todos y todas que nos están escuchando en este capítulo número 42 de Maternidades Imperfectas. Esta es nuestra quinta temporada y es una temporada en la cual soñamos en grande. Hemos contactado con realmente las voces más destacadas en Hispanoamérica sobre maternidad, crianza, educación. Y bueno, damos aquí la bienvenida a Rafa Guerrero, doctor en educación, tiene varios libros, columnista en El País. Ya en un momento dejo que te presentes. Así que muchas gracias por estar aquí. Este es un podcast enfocado en la primera infancia, en inspirar, acompañar y escuchar el transitar de la maternidad en la primera infancia. Hemos abordado diferentes temas que tienen que ver con el bienestar infantil y el bienestar materno también. Así que, bueno, muchas gracias, Rafa, por haber aceptado esta invitación y bienvenido a este espacio. Nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotras por vuestra invitación y bueno, pues es un placer estar aquí con todas, con todos vosotros, con todas vosotras para hablar de lo que os apetezca. Yo encantado. Súper, súper. Muchas gracias. Bueno, como me uno a la Agradecimientos de la Paz y doy la bienvenida a todas las personas que ya se están conectando. Esto yo creo que fue súper propicio para nosotros en este momento, porque siempre con la Paz habíamos como soñado decir, bueno, algún día entrevistaremos a tal persona, pero pucha, vive tan lejos. Bueno, y ahora la cuarentena nos dio la posibilidad de, bueno, estar en las casas, pero también de poder hacer esto, porque nosotros acá lo hacíamos en un pequeño estudio que yo tengo acá en mi casa. Entonces ahora dijimos, no, Zoom nos da la posibilidad de poder ampliar fronteras y eso también nos da la posibilidad de como abrirnos también más a un montón de gente que ya se empieza a conectar y empieza a hacer eco de todo lo que podemos conversar hoy día. Así que, Rafa, muchas gracias. Y antes de empezar, como decía La Paz, queremos que te presentes, que nos cuentes un poco quién eres, qué haces, o cómo te gustaría presentarte para darte a conocer a quienes ya se están incorporando a la transmisión. Bueno, pues buenos días para vosotras, para todas las que estáis desde Latinoamérica. Buenas tardes para los que me seguís desde España. Bueno, soy Rafa Guerrero, soy psicólogo, soy director de Darwin Psicólogos y bueno, pues uno de mis temas, digamos, en el cual soy experto es el tema de los vínculos y la gestión emocional, ¿no? Y bueno, considero que es uno de los... a veces, bueno, me consultan, ¿no? Bueno, que estaría muy bien esto de gestionar emociones, ¿no? Pero bueno, no creo que sea una cuestión de que esté bien o de que esté mal, sino que es una cuestión que es imprescindible, ¿no? Creo que desgraciadamente, aunque hemos avanzado mucho, ¿no? Pero creo que sigue habiendo muchas lagunas en relación a lo que es el desarrollo de la inteligencia emocional y creo que si fuéramos todos más conscientes, ¿no? de la importancia que tiene el desarrollar esta inteligencia, bueno, pues no solamente seríamos más felices en el aquí y en el ahora, sino que también tendríamos un futuro mucho más prometedor, ¿no? Y mucho más amable, ¿no? Así que bueno, pues esta es la lucha, ¿no? O una de las luchas que tenemos, ¿no? El poder sensibilizar y que la gente entienda que es fundamental, ¿no? Desde bien chiquititos, yo diría desde el vientre materno, ¿no? El que aprendamos y el que enseñemos a nuestros chiquitines a vincularse de manera sana, a cubrir sus necesidades y a que aprendan a identificar y a gestionar las emociones. Me parece que es algo fundamental. Totalmente. Querido Rafa, antes de entrar en materia, nosotros tenemos como un pequeño, ¿cómo podríamos llamarle paso? Un pequeño ritual, donde les preguntamos unas pequeñas así preguntas, pero la idea es que tú nos puedas responder lo más espontáneamente que se te ocurra, así como la primera respuesta que venga, para que también los auditores te conozcan, ¿ya? Un poquito más. Ya, perfecto. Rafa, un libro. Un libro, Cerebro y Libertad, de Joaquín Fuster. Un maestro o una maestra en tu vida. Don Manuel. Una canción. Una canción. Habría muchas, ¿no? Pero me voy a quedar con Too Much Love Will Kill You, de Queen, de Freddie Mercury. Ay, qué lindo, me encanta.
Desde que soy papá, soy más. Soy más consciente del miedo. Mm. ¿Y qué mensaje te gustaría dejarle a tus hijos? Pues más que mensaje, yo me quedaría con que se queden con los... me gustaría trasladarles, ¿no?, la importancia de, bueno, de lo que vamos a hablar hoy, ¿no?, del vínculo, ¿no? Me gustaría que heredaran, ¿no?, la importancia, o que heredaran la capacidad, ¿no?, heredar no genéticamente, ¿no?, sino que heredaran ambientalmente, ¿no?, familiarmente la idea o destrezas y habilidades para poder vincularse de una manera sana y poder autogobernarse también de una manera sana, ¿no? Gracias, Rafa. Bueno, ahora sí empezamos. Tenemos más o menos 45 minutos de entrevista. La Cone va a estar también trayendo preguntas de la gente que nos está escuchando. Así que, bueno, quería un poco lo que más nos llama la atención del trabajo que tú haces desde estas reflexiones sobre la importancia de conocer el funcionamiento cerebral para gestionar o ayudar a gestionar mejor las emociones y generar un vínculo sano con nuestros hijos. ¿Qué deberíamos, de manera básica, digamos, qué deberíamos conocer los papás sobre el funcionamiento cerebral de nuestros niños para poder generar este vínculo, este apego seguro, este vínculo sano? Bueno, yo creo que deberíamos saber muchas cosas, ¿no? Pero bueno, por ser así lo más directos posible, bueno, el cerebro al final es el fruto de nuestra evolución, ¿no? Y todos los cambios que se van produciendo en el cerebro, pues van a ser los siguientes años, ¿no? Simplemente que tengamos en cuenta que cuando tenemos hijos, nuestros hijos nos manifiestan sus necesidades como buenamente pueden, ¿no? Esto a nivel cerebral implica que se trata de las zonas más bajas del cerebro, ¿no? Lo que denominamos el cerebro inferior, los cerebros calientes, o yo a veces llamo también el cerebro de sótano, ¿no? Ellos nos lo cuentan, nos lo explicitan, no de manera verbal, ¿no? No son capaces por lo menos en unos primeros años, ¿no?, de decirnos las cosas como nos gustaría que nos las dijeran. Entonces, bueno, pues nos lo dicen con cosas que a nosotros como adultos nos incomodan mucho, ¿no? Que es mediante gritos, que es mediante llantos y que es mediante exigencias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una de las ideas que tenemos que conocer, ¿no?, los padres, las madres, maestros y profesionales, es que esas necesidades que todos tenemos, ¿no?, se van a expresar mediante conductas que muy posiblemente nos van a incomodar o nos van a implicar, ¿no?, en la conducta de nuestros hijos. O sea, nuestra función consiste en esencia en cubrir sus necesidades. Y esto implica cerebros inferiores. A medida que ellos se van desarrollando, gracias a ese desarrollo cerebral y gracias a la educación, ¿no?, que conocemos como educación, vamos a ser capaces de poder unir ese cerebro inferior, ese cerebro básico, ¿no?, ese cerebro de reptil y ese cerebro de mamífero básico, con un cerebro superior, ¿no?, que podríamos decir que ya es el cerebro del ser humano. Pero en un primer momento, aunque hablemos de un ser humano, que desde luego que es un ser humano, no hablamos de que los cerebros del ser humano estén activos en el neonato, ni siquiera en un niño de pocos meses o de un par de años, ¿no? Entonces, todo eso es algo que tenemos que ir enseñando y que tenemos que ir trabajando a nuestros niños, ¿no? Yo invito desde aquí a todos los que nos están siguiendo a que profundicen y a que investiguen y curioseen en relación a algo tan mágico y tan interesante como es el cerebro, porque el cerebro nos da muchas respuestas a cómo es el desarrollo de nuestros hijos, ¿no? Y también nos va a dar algunas pistas de qué cosas podemos pedirles a nuestros hijos y cuáles no. Te escucho y pienso que ese es igual un trabajo que tenemos como adultos. No siempre hacemos esa conexión entre las reacciones más instintivas. Claro. Y este cerebro que es capaz de reflexionar, de hablar, de parar. Desde luego, Paz. Eso es educación. Cuando nos referimos a educación, cada uno puede tener su propia definición,
pero educar neurobiológicamente hablando, ¿no? Como me decís la primera pregunta en relación al cerebro, educar implica unir el cerebro inferior, el cerebro caliente, que no hace falta educarlo porque ya está ahí, ya viene de serie, digamos, unirlo, juntarlo y hacer que se coordine y que llegue a acuerdos con el cerebro superior. Eso es educar. Lo que tenemos que educar es el cerebro superior. El otro no se educa porque es innato, porque ya nuestro ADN ya hace que se pueda desarrollar de una manera, se desarrolla en el periodo prenatal prácticamente, ¿no? La mayoría del cerebro inferior ya antes de nacer. Entonces, educar consiste en eso, Paz. Educar consiste en desarrollar ese cerebro superior y en enseñarles un idioma, enseñarles el lenguaje, enseñarles unos valores, enseñarles a desarrollar en ellos las funciones ejecutivas, la concentración, el control de los impulsos, y todo eso implica que el cerebro de arriba se encargue de controlar, de gestionar o de retrasar lo que el cerebro inferior quiere hacer en el aquí y en el ahora, que a veces es posible, Paz, pero es posible, ¿no? Y eso es educar. Eso es educar. Por eso, otra vez, animar a los que nos están viendo a que profundicéis en relación al cerebro, porque nos da muchas claves. Ha sido una de las cosas que yo más feliz y más orgulloso me siento, ¿no? De haberme metido tan de lleno en el tema del cerebro, porque me ha resuelto muchísimas dudas, ¿no? La verdad que es una maravilla. Y también de alguna manera ayuda a llevar al debate al plano de lo científico, de lo probado. Ya no es mi opinión versus la tuya, ya no es que los niños manipulan o no. Claro, sí, sin lugar a dudas, ¿no? Esto está últimamente me refiero a los últimos años, ¿no? Las últimas décadas nos han aportado una información valiosísima de cómo funciona el cerebro, de cómo se desarrolla y de cómo funciona el cerebro en el aquí y en el ahora, ¿no? Cuando, por ejemplo, un niño o un adulto está haciendo una tarea de concentración, o cuando tiene hambre, o cuando está resolviendo algún problema. Claro, y todo esto es información que, como tú bien dices, Paz, no es una opinión mía, ¿no? No es una opinión que podamos dar en un restaurante o en un bar, ¿no? Sino que es algo que está más que demostrado por la neurociencia, ¿no? Entonces, bueno, pues escuchemos, oigamos y atendamos a lo que nos dice la neurociencia, ¿no? Sí, y con respecto a eso me hace mucho sentido, porque yo creo que hay una cosa, sobre todo, bueno, La Paz y yo tengo dos hijos, una de 3 años y otra de 2 meses recién nacida, y La Paz también tiene un hijo de 3 años y medio casi, y efectivamente ellos no son capaces todavía como de verbalizar mucho lo que les está pasando. Entonces lo que tú decías es mediante a lo mejor una rabieta, o mediante un llanto, o mediante irse para adentro, retraerse. ¿Cómo los papás podemos estar también como atentos a esas señales, sin pensar que, por ejemplo, nuestro hijo está siendo, no sé, es malcriado o tuvo un mal día, sino que de verdad algo le está pasando? ¿Cómo podemos estar como con las antenas un poco más abiertas para poder leer esos mensajes que a veces yo siento que son difíciles de dilucidar y de ver realmente que es algo más profundo que nos están tratando de contar? Claro, Cone, esto consiste en que sepamos, ¿no? Y esto es si me apuras, así de una manera teórica, ¿no? O sea, que nos aprendamos y que seamos conscientes de qué es lo que realmente necesitan nuestros niños, ¿no? ¿Qué es lo que necesita un neonato? ¿Qué necesita un bebé de 6 meses? ¿Qué necesita un niño de 2 años? ¿El de 5? ¿Y qué necesita el adolescente? ¿Y qué necesitamos nosotros 3 como adultos, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de necesidades que lo dice la propia palabra. Es decir, ¿qué es una necesidad? Pues algo que necesitamos, es decir, algo que es imprescindible para poder sobrevivir. O, si me apuráis, algo que es imprescindible para poder mantener un equilibrio, ¿no? Entonces, si mamá y papá somos conscientes de qué necesitan nuestros niños para tener un equilibrio, tener una capacidad de regulación y para poder sobrevivir, bueno, pues entonces esto nos dará unas pistas y unas coordenadas, ¿no? Para saber lo que es una necesidad y lo que no es una necesidad, lo que es un deseo, lo que puede esperar, o hasta incluso a lo mejor resulta que a lo largo de mi vida no voy a poder ser de conseguirlo, ¿no? Entonces, aspectos con
Atender a nuestros hijos cuando experimentan una emoción desagradable, como puede ser el miedo o la rabia, eso es una necesidad, no es ningún capricho, ¿no? Eso es una necesidad. De protegerles es una necesidad. Que seamos capaces de fomentar su autonomía es otra necesidad. Que les pongamos límites, que les sepamos decir no, también es otra necesidad. Que fomentemos su identidad, que son personas diferentes a nosotros por mucho que sean nuestros hijos, ¿no? Tienen una personalidad y tienen un ser y una manera de percibir diferente a la nuestra, ¿no? Todo eso son necesidades. El juego es otra necesidad, es fundamental, ¿no? Ahora que estamos en esta situación de confinamiento y estamos tratando y luchando, ¿no? porque nuestros niños puedan salir más tiempo. Es un capricho, ¿no? Es una necesidad. Es una necesidad. Sí. Sí, tú mencionas este tema de que como padres nos es más fácil atender necesidades biológicas que las emocionales. También es como nos han educado y hay algunos autores que hacen esta reflexión, ¿no? Que de alguna manera nuestra calidad de maternaje depende de la calidad de maternaje que tuvimos, de qué tanto a nosotros nos pudieron sostener las emociones. ¿Qué reflexión haces sobre este vínculo, sobre esta dificultad que a veces tenemos en sostener emocionalmente a nuestros hijos en relación a nuestra propia historia? Claro, lo que ocurre, Paz, es que esto es algo transgeneracional, ¿no? Es decir, venimos arrastrando generación tras generación y a ver si por fin llegamos a un punto en el cual cambiamos esta inercia, ¿no? En el cual todos hemos entendido, o nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y tatarabuelos han entendido generalmente que las necesidades tenían que ver con aspectos de alimentación, aspectos de protección, aspectos de hidratación y que el niño esté suficientemente limpio. Ya está, eso son las necesidades, ¿no? Ahora bien, cuando se trata de pasar a otro grupo de necesidades, porque no solamente existen las fisiológicas, ¿no? Sino que existen otros 3 grandes grupos de necesidades, donde ahí incluimos las emocionales, ahí nos cuesta más. ¿no? Y entonces tendemos a malinterpretar que cuando mi hijo está en plena rabieta es que es un caprichoso. Y bueno, es posible que haya puesto en marcha, ¿no? Pues un teatrillo, haya puesto en marcha una conducta, ¿no? donde se provoca el llanto y donde hace que se siente muy rabioso para conseguir algo a cambio, ¿no? Ahí en realidad no hay una emoción real, sino que hay un teatro, ¿no? Donde yo hago que estoy muy rabioso porque sé que si hago esto voy a conseguir algo a cambio, ¿no? Es lo que se denomina una emoción instrumental, ¿no? Poner en marcha algo para conseguir algo a cambio, ¿no? Pero realmente cuando nuestros hijos experimentan una emoción, es fundamental atenderles. Y atenderles implica, pues el identificar la emoción, el poder legitimar esa emoción, el que podamos reflexionar sobre ella, hablarla. Entonces, sí, desgraciadamente es algo que venimos arrastrando, ¿no? Generación tras generación, donde todos entendemos que hay que dar de comer a nuestros hijos, donde tienen que descansar, donde tienen que tener una protección, todo lo que tiene que ver con lo fisiológico, ¿no? Con lo físico, todos lo comprendemos y todos lo hacemos bastante, ¿no? Pero cuando ya entramos en otros aspectos, como pueden ser las necesidades emocionales, las necesidades sociales y las cognitivas, bueno, ahí ya no siempre en las familias se entiende igual que se pueden entender las otras, ¿no? Y la verdad que es una pena. Y eso, desde luego, va a tener sus consecuencias, ¿no? Cuando este otro tipo de emociones de necesidades, perdón, no son atendidas, no son cubiertas, eso va a tener unas repercusiones seguro, y de hecho las está teniendo, ¿no? Sí, y sobre eso, bueno, tú propones un mapa, ¿no? Como en esto que hablaba La Paz de las necesidades emocionales de nuestros hijos. Propones como que primero obviamente hay que conocer las emociones, hay que reconocerlas, legitimarles, lo que hablabas también, tener estrategias para eso, poder reflexionar juntos,
luego tener obviamente una respuesta emocional a ello y darle una narrativa. ¿Nos podrías ampliar un poco, Rafa, sobre cuáles son estas estrategias emocionales y cuáles pueden ser también nuestras respuestas emocionales como adultos también, escuchando las que tienen nuestros niños? Pues mira, esto es como que yo vi de una de mis grandes maestras, que es Begoña Aznares, ¿no? Entonces ella habla de los 7 pasos del experto emocional, ¿no? Entonces, por resumirlo mucho, ¿no? Porque podríamos estar horas desarrollando este esquema, pero la primera fase, el inicio de todo esto, implica conocer qué es una emoción, ¿no? Entonces, una emoción no es un mueble, una emoción no es un tipo de comida. Bueno, ¿qué es una emoción? Bueno, pues una emoción es una reacción, que no una respuesta, es una reacción que es subjetiva y que implica, bueno, pues una reacción que tenemos en base a algo que estamos experimentando en nuestro cuerpo, que puede tener que ver con algo que yo estoy pensando o algo que yo estoy viendo en el exterior, ¿no? Y que siempre tiene, que esto es muy importante, que siempre tiene una repercusión, ¿no? O que siempre tiene una salida a través del cuerpo, ¿no? Que muchas veces cuando hablamos de emociones tendemos a olvidarnos del cuerpo, ¿no? Bien, eso es una emoción. Luego también seguimos dentro de la misma fase, ¿no? De la primera, tendríamos que saber qué tipo de emociones existen, ¿no? Bueno, pues aparte de la alegría, existe el miedo, existe la rabia, existe la vergüenza. Vale, fenomenal. Y yo también incluso aquí metería lo que hemos hablado al principio, ¿no? Lo que es la neurobiología de la emoción. ¿Cuál es la estructura cerebral que se encarga de registrar las emociones? Que sabemos que para las emociones desagradables, sobre todo el miedo y la rabia, son las famosas amígdalas cerebrales, que lo que tiene que ver con emociones más agradables, ¿no? O de aproximación, como son la curiosidad, como son la alegría. Lo que estamos haciendo es que estamos activando el núcleo accumbens. Bueno, todo lo que tiene que ver con la neurobiología del apego, ¿no? Es decir, ¿qué es una emoción? Claro, la siguiente fase tiene que ver con el reconocimiento de la emoción. Por eso la primera fase es el conocimiento de la emoción. ¿Cómo voy a ser capaz yo de reconocer la emoción si no conozco la emoción, ¿no? Bien, entonces en esa segunda fase lo que vamos a hacer es que vamos a ir ayudando a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a que aprendan a explicitar y a poner en marcha aspectos de reconocimiento de la emoción. Entonces, bueno, esto es tan sencillo como cada vez que ocurra algo que podamos decirle a nuestro hijo, bueno, ¿y qué emoción crees que está experimentando mamá en este momento? O tu hermana, o estamos viendo unos dibujos en la tele, o estamos leyendo un cuento. Bueno, pues viendo, ¿no? Experimentando las emociones que están teniendo otras personas, tratamos de identificar, ¿no? De reconocer las emociones en los otros, ¿no? Luego, en un tercer momento, vendría el legitimar la emoción. Legitimar implica normalizar, implica entender que las emociones, nos guste más o nos guste menos, las tenemos desde hace 180 millones de años todos los mamíferos, ¿no? Con lo cual, no es que el niño me quiera tomar el pelo, no es que se quiera reír de mí o no es que esté aburrido, sino que simplemente está experimentando una emoción concreta, ¿no? Y en eso consiste, ¿no? Esto de legitimar. Legitimar implica permitir que tú tengas la emoción. ¿Y por qué te tengo que permitir yo que tengas una emoción? Bueno, pues porque se da una estructura del cerebro que se llama sistema límbico, que es una estructura de cerebro inferior, por lo tanto automática, es inconsciente, y yo no puedo acceder a ella. Lo que sí que puedo hacer, que esto vendrá mucho más tarde en estas fases que estamos desarrollando, es que seamos capaces de identificar la emoción y de poder gestionarla, ¿no? Pero esto viene mucho más tarde. Y la gestión no se hace desde el cerebro inferior, se hace desde el cerebro superior, que como hemos dicho antes es el cerebro que se entrena, que se enseña y que por tanto se aprende. Pero la gestión emocional está aquí, en corteza prefrontal, que es la última estructura del cerebro que se desarrolla y que los estudios neurocientíficos llegan a la conclusión de que se acaba por desarrollar en torno a los 20, 22, 25 años. Wow. Nos queda años de crianza. Claro, que esto al final requiere mucho tiempo, requiere mucha paciencia, sí. Requiere de miles y miles de ensayos, miles, ¿no? Una vez que una vez que somos capaces de legitimar y de permitir la emoción, ojo, yo estoy hablando de legitimar, de permitir y normalizar la emoción, no estoy hablando de la conducta. Porque una cosa es que mi hijo esté rabioso, que se sienta rabioso, que esté muy enfadado, lo cual es legítimo en el 100% de los casos, da igual qué es lo que le ha hecho sentir esa rabia, pero esa rabia es legítima siempre, porque él no lo decide y porque yo tampoco lo decido, simplemente ocurre.
Y otra cosa bien diferente es que yo legitime su conducta. Es decir, mi hijo tiene todo el derecho del mundo, igual que cualquiera de nosotros, a sentir ese enfado, esa rabia por el motivo X, pero vamos a ver qué conducta ha llevado a cabo. Porque si resulta que ha empujado o resulta que ha faltado al respeto a su padre, ha faltado al respeto a su maestra, porque está enfadado, yo puedo entender que la rabia nos invita a atacar, pero el hecho de que ataques en la sociedad que tenemos montada no está bien visto, no es un valor, va en contra de un valor, ¿no? Que es la educación, que es el respeto. Entonces la emoción es legítima siempre, pero la conducta, vamos a ver, en este caso la conducta de empujar está mal, y entonces yo te la señalo, yo te la critico, pero lo que no puedo criticarte es la emoción, porque tú no tienes control sobre la emoción. Ahora, en lo que sí que estamos, ¿no? Lo que sí que estamos trabajando ahora, chicas, es en ayudar a nuestros hijos a, que eso es educación, a que vayan identificando la emoción, a que reconozcan la emoción. Yo te la legitimo, pero ahora tenemos que ir buscando estrategias para que cada vez que tú te sientes rabioso, tú puedas gestionar eso, porque no puedes ir por la vida empujando insultando, ¿no? Y a eso nos referimos con legitimar la emoción, y luego veremos si yo puedo entender la conducta, pero no la comparto, no la justifico, ¿no? Es decir, yo comprendo tu emoción, pero no tengo por qué justificar tu conducta, ¿no? Y ahí entramos en la cuarta fase, que serían poner en marcha estrategias para la gestión, ¿no? Y entonces hablamos de estrategias para la gestión del miedo, estrategias para la gestión de la alegría también. Claro, la alegría también hay que gestionarla. Cuando se nos pasa de frenar la alegría, se convierte en euforia, ¿no? De hecho, ahora mismo, en esta semana estamos escribiendo un cuento en relación a la alegría, ¿no? Que es como, bueno, ¿y qué hay que hacer con la alegría? Bueno, pues a la alegría hay que mantenerla a raya, ¿no? Que cuando la alegría es excesiva, o cuando la actividad que estamos haciendo provoca una excesiva alegría, eso se convierte en desadaptativo, ¿no? Y que, eso siempre decimos, ¿no? No tomes decisiones cuando estás excesivamente alegre, porque te vas a dejar llevar por un estado emocional que no es el estable, ¿no? No es el adecuado, ¿no? Entonces, en esta cuarta fase hablaríamos de estrategias para regular el miedo, la alegría, la rabia, la vergüenza, estrategias concretas, ¿vale? Una quinta fase tendría que ver con la reflexión. Como la emoción se produce una estructura que es inconsciente, más me vale hacer un esfuerzo de traerla al presente, de analizarla y de pensar por qué siento miedo. Porque ha pasado esto. Y entonces el miedo me ha invitado a salir corriendo. Así que reflexionemos en torno a la emoción. ¿Qué ha pasado en nuestro cuerpo? ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo? Porque si yo no paro y reflexiono, no voy a ser consciente de que el corazón me late a mí cada vez que yo siento miedo. Entonces, reflexionar en relación a la emoción, qué sensaciones tenemos, qué es lo que hemos pensado en ese momento, qué es lo que yo pienso ahora. Todo eso es muy importante. ¿Qué conducta has llevado a cabo? ¿No? Luego tendríamos que ver si la respuesta que hemos dado ha sido adecuada o no ha sido adecuada, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Esto es adaptativo? Bueno, pues habrá que verlo, ¿no? Las emociones, a veces, si yo no tengo suficiente control emocional, resulta que la emoción me va a llevar directamente a manifestarla, ¿no? Y esto es muy habitual en los niños, pero mi trabajo consiste en irle enseñando las consecuencias que tiene que cada vez que se sienta rabioso insulte a su madre o pegue a su hermano, ¿no? Entonces, en eso consiste, ¿no? Que seamos capaces de no expresar la emoción de una manera agresiva. Tampoco consiste en que yo me coma, ¿no? y me calle la emoción y que vaya tragando, pero consiste en que yo la exprese de una manera adecuada, ¿no? Lo que llamamos que es una expresión asertiva. Claro. Y bueno, ya para acabar, lo que es fundamental es que desde fuera, hombre, ¿qué tal? Aquí está mi aprendiz. Perdón. Y ya la última fase sería como cerebros superiores o como corteza prefrontal externa, somos capaces de poder darle una narrativa, de darle una explicación y de poder explicar qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Pues verás, cariño, estabas muy enfadado porque tú querías salir a la calle, pero no puedes salir a la calle y entonces ese enfado te ha llevado a hacer esto y yo le voy dando una explicación, ¿no? Cómo ha reaccionado el cuerpo, qué emoción has sentido, qué es lo que has pensado, qué conducta has llevado a cabo. Entonces le voy, digamos, explicando, le voy dando una narrativa que sea adaptada, que sea coherente a lo que ha ocurrido, de tal manera que a medida que vayamos teniendo esas coordenadas, el día de mañana a mí me resultará mucho más sencillo poder ir haciéndome cargo poco a poco de mí,
de mí, de mis emociones, de mis pensamientos, ¿no? Es decir, al final vamos en pro del autogobierno, que yo sea capaz de autogobernarme, ¿no? Y esto solo se Ujú, de manera muy ujú. resumida. Wow. Sí, quisiera concentrarme un poco en el tema de las estrategias. Las estrategias sería cómo de alguna manera regulamos esta conducta o orientamos esta conducta que provocó la emoción de una manera, digamos, adaptativa, que no lastime al otro. Por ejemplo, un berrinche. ¿Cuáles serían las estrategias que se podrían manejar? Vale. Vale, aquí, Paz, es muy importante que tengamos en cuenta que una cosa es que yo experimente una emoción, ¿vale? Ujú, Y otra cosa bien diferente es que yo exprese esa emoción. Es posible que ujú, yo esté ahora mismo experimentando una emoción, pero debido a mi ejercicio de mi corteza frontal, yo no expreso la emoción que yo realmente estoy experimentando. Y hasta incluso, por ejemplo, nos vamos a los actores, ¿no? Los actores lo que hacen es fingir una emoción o fingir un estado emocional, ¿no? Bueno, una cosa es sentir una emoción y otra cosa bien diferente es expresar la emoción, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer? Bueno, pues fíjate que para mí lo más importante dentro de lo que es la emoción de rabia, ¿no? Un berrinche, una pataleta, ¿no? Una rabieta, aquí para mí la mejor estrategia de intervención consistiría en que seamos capaces de entender o de comprender qué es lo que está ocurriendo. Porque si yo no comprendo, seguramente yo como adulto voy a actuar, Paz, de una manera bastante desadaptativa, ¿no? Sí. Si yo ujú, comprendo que lo que está ocurriendo ante esto que yo estoy viendo, que tú estás tirado en el suelo y estás pataleando y me estás exigiendo algo, si yo comprendo que lo que está ocurriendo es que tú te sientes rabioso o tú querías algo que mamá y papá no te vamos a dar por el motivo X, da igual lo que sea, lo que está ocurriendo es que su cerebro inferior, ¿no? El sótano del cerebro, está activo. Y está tan activo que se ha desligado del cerebro superior. ¿Vale? Esto es lo que nos ocurre a nosotros los adultos, ¿no? Que nosotros también tenemos momentos de rabia, ¿no? Y momentos donde estamos fuera de sí y donde no atendemos a razones y donde nos cuesta mucho controlarlo, ¿no? Ahí lo que ha ocurrido es que se ha, digamos, desligado, ¿no? Metafóricamente, donde se ha separado mi parte pensante con mi parte emocional. Y entonces resulta que la parte emocional es mucho más potente que la parte pensante o la parte que controla, que gestiona, ¿no? Tendremos que poner en marcha, ahora si queréis hablamos de alguna estrategia para que poquito a poco la parte emocional vaya bajando y la parte racional o la parte de hacerse cargo de lo que está ocurriendo se vayan poniendo en equilibrio, ¿no? Lo que puede ocurrir con niños muy pequeñitos es que no es que se desliguen la parte inferior con la parte superior, sino que la parte superior no está suficientemente desarrollada. Entonces, claro, pobrecitos míos, a veces le estamos pidiendo que entren en razón, que se controlen, que piensen, que no monten ese espectáculo, cuando en realidad no tienen ninguna estrategia y ninguna capacidad para poder juntar, ¿no? Como veíamos antes, el cerebro más racional y más ejecutivo con el cerebro emocional, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con niños chiquititos, ¿no? que están en ese punto en el cual pues tienen 6 meses, tienen un año y medio, 2 años, ¿no? Si me apuráis, 2 años y medio, y aún no tienen suficiente desarrollo de su parte pensante, de su parte ejecutiva, ¿no? Bueno, pues ahí lo mejor que vamos a hacer es, uno, comprender lo que está ocurriendo y es que su zona caliente está muy activa, ¿vale? Y que no tienen la capacidad, por muy calmados que estén, de hacerse cargo de sí mismos. Por lo tanto, nos toca a nosotros, Paz. Nos toca a nosotros, como adultos, ejercer de esa parte racional, de esa parte ejecutiva, ¿no? Desde nuestro cerebro, ¿no? Tenemos que hacernos cargo de ellos. Entonces, si comprendemos, si entendemos y si permitimos que se expresen así, porque no tienen otra manera de expresarse, esa es la mejor estrategia que puedo poner en marcha. Es decir, yo no puedo pretender que en plena rabieta mi hijo de un año y medio entre a razones y yo me ponga a explicarle por qué le he comprado o le he dejado de comprar. Porque primero no te está escuchando y en segundo lugar no tiene la capacidad para poder entenderte. Entonces, simplemente permitirle que se ponga así. Y una vez que se le haya pasado la rabieta, que puede tardar un minuto o puede ser media hora o hasta incluso en algunos casos horas,
cuando haya alcanzado ese equilibrio, gracias a que tú has estado ahí físicamente, a que le has permitido, cuidado con permitir la conducta y permitir la emoción. Lo que yo permito siempre es la emoción. La conducta veremos. Si lo que se dedica es a hacer cosas y a tirármelas, pues lo voy a permitir, desde luego, ¿no? O si lo que quiere es agredir a alguien, lo que voy a hacer es no permitirle que agreda a alguien. Pero lo que le permito, y lo que es más que justificado y lo que es más que comprensible y legítimo, es su emoción. Entonces es esperar, es tiempo, ¿no? Es esperar a que alcance cierto equilibrio, a que esté más tranquilo, a que esté más tranquila. Y ahí, por muy chiquitito que sea, por 6 meses que tenga, me da igual, yo le doy una narrativa y le doy una explicación de cómo su cuerpo ha reaccionado, le doy una explicación de la emoción que ha experimentado. Sentías mucha rabia, ¿verdad, cariño? Y le doy, aunque con 6 meses haya poco pensamiento, le voy a poner un pensamiento. Y pensabas que si hoy yo no te compraba esto, nunca más te lo iba a comprar. Y no es así, cariño, seguramente en algún otro momento te lo pueda comprar, pero hoy no. Es decir, lo que estamos haciendo, Paz, en definitiva, es estamos algo que Peter Fonagy ha desarrollado muy bien y que a mí me encanta, que es el proceso de mentalización. Es decir, le estoy dando al niño una mente, le estoy creando, le estoy desarrollando, le estoy otorgando al niño una mente. Este es el proceso de mentalización, donde ponemos palabras a lo que los niños están experimentando. Lo que ocurre en el cuerpo, el corazón te late muy deprisa. Lo que ocurre en el sistema límbico, ¿no? A nivel... Claro, eso sí, te pones rojo y entonces tienes ganas de pegar. Eso es normal, es decir, que cuando estemos enfadados tengamos ganas de pegar, pues es la cosa más normal del mundo. Ahora, esa es la emoción. Lo que hay que hacer es diferenciarlo de la conducta. Lo que yo no puedo hacer es empujarte o insultarte o escupirte, porque como estaba enfadado, vale, sí, tu enfado es legítimo, pero tu conducta no es legítima. Y estos son los valores, esto es la educación, esto es la ética, esta es el vivir en sociedad, ¿no? Es decir, si fuéramos reptiles, esto no tendría ningún sentido, simplemente que hay no hay emociones en el reptil, ¿no? Pero hay un impulso, hay una reacción, hay un principio de supervivencia y yo tengo que poner en marcha. Y el resto me dan exactamente lo mismo, es decir, no hay ética en el reptil, no hay valores en el reptil, pero en el ser humano sí que hay, igual que lo hay en los primates y en el resto de... porque somos seres sociales, no vivimos aislados, vivimos con otras personas, vivimos con otros miembros de la manada. Y eso implica que tenemos que fomentar la empatía, fomentar la educación, ¿no? Fomentar los valores. Y esto es lo que hacemos con nuestros hijos. Les damos valores. Cada familia le da los límites. Sí, con eso yo quería hacerte, perdón, una pregunta, porque están también escribiéndonos por el Facebook Live, están, bueno, conectados desde México, de Colombia, de Perú, de Argentina, de Chile, así que estamos con harta gente de distintos lados, y varios nos han preguntado con el tema como ya de la consecuencia, o del castigo, le ponen acá, como de qué ocurre cuando ya viene esta conducta, a lo mejor, que me pareció muy lindo lo que tú dijiste, esto de legitimar la emoción, pero no así ver cómo es la conducta, pero cómo ser también firmes, pero amables a la vez con el tema de poner límites, porque yo creo, bueno, ahora sobre todo en la cuarentena, nosotros acá en Ecuador llevamos, ¿cuánto pasa? Casi 90 días vamos a cumplir encerrados, Sí, en España yo me imagino que parecido, entonces estamos 24/7 con los hijos y no estamos acostumbrados a esta realidad, entonces nos enfrenta un reto súper particular hoy, y yo creo que, obviamente con o sin cuarentena, pero yo siento que ahora es más complejo aún, porque estamos todo el día con ellos y cómo decir, pucha, no sé, no está yendo a la guardia, pero a la vez necesito que se porte bien porque yo tengo que teletrabajar, conciliar, bueno, todas esas cosas, ¿cómo no recurrir, no sé, al castigo o al... Claro. Pues fíjate, Cone, yo creo que aquí tenemos que diferenciar dos grandes momentos, es decir, el momento del día a día, ¿no? De la normalidad que conocemos y luego la situación excepcional que estamos viviendo ahora, ¿no? Claro. La situación que estamos viviendo ahora es excepcional, es algo que no ha ocurrido nunca, ¿no? Y por tanto, ante medidas tan restrictivas como estamos teniendo, encerrados, ¿no? sin una libertad como la conocíamos hasta hace 2 días, como quien dice, implica poner en marcha una serie de estrategias y una serie de recursos que son también excepcionales, ¿no? Entonces, yo creo que debemos ajustar un poquito la expectativa. Yo creo que ahora no estamos, por lo menos en algunas familias, habrá que ver también cada caso, ¿no? Pero hay familias que
que este no es el punto en el cual nos tengamos que plantear educar. Y fijaos lo que estoy diciendo. Es decir, ahora lo que toca es la vida de... Claro, la vida de reptil, ahora lo que toca es sobrevivir, es decir, es salir como buenamente podamos de esta situación, porque claro, ¿cómo voy a pretender yo educar, ¿no? Con todo lo que implica educar en una situación tan de supervivencia, tan límite como la que estamos viviendo? Es decir, tenemos a mamá y a papá encerrados en casa, ambos están teletrabajando, pero a la vez que están teletrabajando tienen que hacer la comida, tienen que limpiar, tienen que atender a su hijo, tienen que atender a sus hijos, tienen que ejercer también de profesores. A mí me resulta muy, pero muy difícil. Entonces, claro, el número de conflictos que han surgido ahora en este confinamiento que estamos viviendo a nivel mundial, en cada familia, estoy hablando en general, habrá familias donde esto incluso haya mejorado, sí, claro, eso también hay situaciones de esas, ¿no? Pero generalmente el conflicto es mucho mayor, porque como bien dices, estamos 24/7, y eso implica que no hay válvulas de escape, eso implica que no hay un momento en el cual yo me pueda separar de mi hijo, me pueda separar de mi mujer y pueda tener un momento para estar solo, tranquilo, ¿no? Sin estar acelerado, ¿no? Entonces, yo ahí ajustaría un poco la expectativa, ¿no? No creo que estemos, por lo menos la mayoría de familias, no creo que estemos en disposición de decir es momento de educar y es momento, que habrá momentos puntuales, por supuesto, ¿no? Pero ahora la situación de estrés es muy grande, la incertidumbre fuera en la calle es muy grande, el caos es muy grande, hay mucha gente que está falleciendo, hay mucha pena, hay mucha tristeza, hay mucho miedo, hay mucha rabia, ¿no? Hay mucha frustración. No creo que sea la situación ideal para educar. Entonces, quiero empezar con ese pequeño asterisco, ¿no? Que a veces nos sentimos muy culpables por no tener la oportunidad de estar aprovechando mejor el tiempo. Yo creo que demasiado bien lo estamos haciendo, ¿no? Compaginando todos nuestros roles en casa en ese 24/7 que comentabas antes, ¿no? Pero esto es una situación excepcional que tarde o temprano, esperemos que sea más temprano que tarde, volveremos a lo que llaman la nueva normalidad, ¿no? Entonces, una vez que volvamos a la nueva normalidad, va a haber muchas cosas que se van a restablecer. La cantidad de horas que están viendo nuestros hijos la televisión o que están viendo dispositivos tecnológicos, cuando volvamos a la normalidad, todo eso se va a restablecer, o por lo menos esa es la idea que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, ¿no? Con como me comentabas antes, ¿no? Con el castigo, ¿no? ¿Cómo podemos poner límites? Bueno, a mí la verdad que el concepto de castigo, a pesar de que, por supuesto, lo haya experimentado yo en primera persona, en mi ámbito familiar, ¿no? Cuando yo era pequeño con mis padres, porque lo hemos experimentado todos, ¿no? El castigo es algo que está completamente reforzado, en unas casas más y en otras casas menos. Esto de castigar es algo muy, muy, muy frecuente. Ahora, que sea frecuente no quiere decir que sea lo ético, que sea lo legal y que sea lo que la neurociencia está demostrando que no es efectivo si lo que queremos es educar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, más que trabajar con el castigo, creo que debemos trabajar con las consecuencias naturales, ¿no? Mi hijo resulta que ha suspendido 2 asignaturas y yo vaya y lo que haga sea castigarle sin ir esta semana a fútbol, porque le gusta mucho, no tiene ningún sentido, ¿no? Esto nos suena muy familiar, porque todos lo hemos escuchado, ¿no? Resulta muy familiar que alguien en un ámbito no rinda según la expectativa que yo tengo. Yo quería que aprobaras todo, pero como no has aprobado todo, resulta que te voy a castigar sin ir a fútbol. Esto que lo vemos tan normal, ¿no? Que lo vemos tan frecuente y que lo hemos escuchado tantas veces, hasta incluso que lo hemos hecho tantas veces, es tan ilógico, tan surrealista como que yo le sea infiel a mi mujer y me echen del trabajo. Entonces, al final lo que estamos haciendo es que estamos teniendo una serie de consecuencias que son ilógicas, que son artificiales en ámbitos completamente diferentes. ¿Qué mejor consecuencia lógica, natural, para un niño, para un adolescente, me da igual, que ha suspendido 2 asignaturas, que ahora dedicar un tiempo a recuperar esas 2 asignaturas? Pues ya está, lo que no has hecho entonces, lo vas a hacer ahora, ¿no? Claro, lo que dicen las compañeras de disciplina positiva, esto de educar con amabilidad y firmeza, que ellas lo explican mucho mejor. Bueno, pues consiste en esto, ¿no? En que seamos capaces de poner una serie de límites, de poner un orden
pero esto hay que hacerlo con mucha amabilidad, con mucho cariño, con mucho respeto, pero con firmeza, es decir, hasta aquí. Esto sí, esto no, esto se puede. O esto no se puede hoy, ya veremos mañana, ¿no? O al contrario, hoy sí, pero mañana ya no, ¿eh? Entonces, yo siempre abogo por eliminar los castigos que por muchas razones no deberían ponerse en marcha y es mucho más eficaz hablar de consecuencias, porque al final, consecuencias naturales, porque las consecuencias van a ser comprendidas mucho mejor. Voy a repetir, que yo le sea infiel a mi mujer y me echen del trabajo, a mí no me hace aprender, ¿no? Pero si ponemos consecuencias que sean lógicas y naturales, el niño lo va a entender mucho mejor. Es decir, si yo no soy capaz de poder, cada vez que juego en el puzzle, de guardarlo en su sitio y de cuidarlo, la consecuencia natural es que, bueno, pues que va a llegar un momento en que el puzzle se te va a extraviar alguna pieza, de que se va a romper, de que se va a perder, ¿no? Si tú no eres capaz o no sabes manejar un dispositivo tecnológico porque estás haciendo lo que ya sabes que no se puede hacer, bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es retirar ese dispositivo tecnológico y dentro de un tiempo, que a lo mejor un tiempo es 5 minutos o son 2 horas o es al día siguiente o la semana que viene, volveré a darte esa oportunidad para que vuelvas a manejar ese dispositivo tecnológico como sabes que aquí en casa queremos que lo manejes, ¿no? Y eso son consecuencias naturales, ¿no? Que no busquemos ese aspecto artificial, sino que busquemos esa consecuencia natural. También, en relación a lo que veíamos antes del coronavirus, que seamos conscientes de que hay situaciones donde tampoco cabe la educación. Es decir, ¿cuál sería la consecuencia natural de, ya sabes que no puedes cruzar por un paso de cebra tú solo por la carretera? Por la consecuencia natural es que se lo lleve por delante un coche. Bueno, pues en esa situación no vamos a permitir que eso ocurra, ¿no? Entonces ahí no hay educación. Ahí directamente lo que hay es una acción-reacción de no te permito que esto lo hagas así, no quiero que aprendas. Ahora mismo lo que vale, lo que prioriza es la vida, ¿no? Es la supervivencia, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, momentos de supervivencia no es momento de educar, es momento de sobrevivir, de salir adelante como buenamente podamos. Y ya más adelante seremos ya capaces de poner en marcha esta diferenciación entre lo que son los castigos y lo que son las consecuencias, ¿no? Y hablar mucho. Sí. Para ir cerrando un poco, Rafa, el resultado de hacer estos ensayos una y otra vez, 1000 veces en cuanto a la gestión emocional de nuestros hijos, tiene esta consecuencia de generar un vínculo sano, una confianza. Sé que me puedo autorregular contigo, no me das miedo, sino que más bien genero un apego seguro. ¿Cuáles son las consecuencias de este apego seguro, digamos, a mediano y largo plazo? Pues las consecuencias de un apego seguro se dan tanto en el momento presente como a medio plazo, como a largo plazo, y además se dan en todos los ámbitos donde nos desarrollamos, ¿no? Si mamá y papá son capaces de, como hemos hablado durante esta conversación, de poner límites, de decir no, de decir sí cuando toca decir sí, de proteger, de fomentar la autonomía, de dar una buena narrativa y una narrativa que sea coherente, que sea adaptada, de regular sus emociones, etcétera, etcétera, eso va a tener unas consecuencias fantásticas y además perdurables, ¿no? A lo largo del tiempo en todos los ámbitos donde tú te desarrolles. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que tu hijo el día de mañana va a tener una buena autoestima, va a tener una buena capacidad de resiliencia, es decir, de adaptarse a los distintos entornos donde se desarrolla. Va a ser una persona que es capaz de tomar decisiones de una manera reflexiva. Es una persona que, como hemos visto en las 7 fases del experto emocional, que va a ser capaz de identificar la emoción, se va a permitir a sí mismo la emoción, se la va a permitir también al resto de su entorno, ¿no? De su gente cercana. Va a ser capaz de regular sus emociones y va a ser capaz de heterorregular las emociones de su gente, de su círculo más cercano. Son conscientes de sus fortalezas, son conscientes también de sus limitaciones, ¿no? Y eso también es una de las características de la autoestima, ¿no? La autoestima no es que yo me crea que soy capaz de hacer todo, sino que sea capaz de entender que algunas cosas se me dan bien, otras suficientemente bien y otras muy bien y otras fatal, y que eso lo tenga integrado, ¿no?
también las personas con apego seguro entienden que el error es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? En definitiva, son personas que están más adaptadas y que tienen mayor número de recursos en su mochila metafórica para poder ponerlos en marcha ante situaciones delicadas o límites, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen un apego seguro se adaptan mucho mejor a un confinamiento que las personas que tienen un apego inseguro, ¿no? Es decir, al final consiste en darle estrategias, ¿no? Darle herramientas. Pero es que estas estrategias, Paz, tienen que ser creadas junto con mi papá, con mi mamá y con mis profes. Digamos, los pilares de todo esto vienen en la mochila, pero hay que ejecutarlo. Las herramientas hay que fabricarlas. Y esto es lo bueno que tiene el apego seguro, que es un factor de protección muy grande. Lo cual no quiere decir que el apego seguro no sufra, no llore y no tenga estrés. Claro, no. Los apegos seguros son personas, no son piedras ni son máquinas. Pero tienen mayor capacidad de ser conscientes, de reconducir la situación y de gestionarla de una manera más satisfactoria que los apegos inseguros. Sí, a mí me llama mucho la atención eso, porque yo creo que efectivamente lo podemos ver en nuestros cercanos, esto que tú decías, de cómo enfrentamos el confinamiento también dependiendo de nuestras bases, ¿no? Y quiero cerrar con una pregunta, porque leí recién un artículo tuyo en ABC, en España, que decía que esto podía ser como la cuarentena, una excelente oportunidad para fomentar los vínculos, y también puede ser, por otra parte, un proceso, obviamente, que tú decías de supervivencia, ¿no? Como de desencadenante, de como de mucho estrés, como puede tener estas dos caras, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué mensaje o con qué nos podemos quedar quienes están mirando este live y que después van a escuchar el podcast de cómo hacerlo un poco? Porque a veces pasa que lo mismo, no sabes cómo abordar esto del teletrabajo, de que tengo tantas cosas que hacer, y a veces quizás estoy menos disponible para mi hijo y viene la culpa, y como que digo, ¿cómo hago en esta situación tan extraña como para no perder la cordura y fomentar los vínculos? Es muy difícil porque voy a repetir que no es la situación idónea para educar, es una situación propicia para sobrevivir, ¿no? Pero bueno, lo malo que tiene el 24/7 es que va a haber mucho conflicto. Lo bueno que tiene el 24/7 es que hay muchos momentos, ¿no, Cone? Momentos mejores, momentos peores, y entonces, bueno, eso nos va a dar conflictos, ¿vale? Y como veíamos antes, ¿no? Vamos a tratar de sacar provecho de ese conflicto. Es decir, el conflicto tiene una cara desagradable, desde luego, pero también tiene otra cara que se puede recuperar y que podemos extraer de ahí un aprendizaje, ¿no? Que podamos aprender cómo somos nosotros, ante qué cosas saltamos y cómo son nuestros hijos, ¿no? Y el periodo de confinamiento que estamos viendo también nos da otros momentos de mucho placer, de mucha tranquilidad, de mucha calma, ¿no? Y esos son los momentos que tenemos que aprovechar. Entonces, simplemente que seamos conscientes que va a haber momentos, bueno, y que las personas que nos están viendo, no es que les estemos anunciando algo, es que ya lo están viviendo, ¿no? en el día presente, ¿no? Que va a haber y que está habiendo conflictos y que eso no va a desaparecer, ¿no? Podrá incrementar o podrá disminuirse, pero los conflictos es parte de la vida, ¿no? Entonces, bueno, tratemos de lo que hemos venido hablando, ¿no? A lo largo de esta conversación, que seamos capaces de entender que esto es una situación excepcional, que nos está llevando a nuestro límite, que ahora en muchas ocasiones saltamos a la mínima porque nos encontramos con una situación muy, muy estresante o porque sentimos mucho miedo, que seamos capaces de permitirnos, ¿no? A nosotros y a nuestros hijos las emociones que estamos experimentando, que seamos capaces de identificar, ¿no? Que tenemos muchas emociones por aquí circulando, ¿no? Bueno, pues vamos a aprovechar, ¿no? Para identificarlas. También que tengamos momentos para estar juntos y momentos para que cada uno esté en su habitación, con sus juegos, con sus deberes y con sus cosas, ¿no? Yo creo que hay momento para todo, ¿no? Pero bueno, que sepamos que va a haber momentos donde nos toca sobrevivir y otros momentos donde podremos aprovechar porque o nuestro hijo o la familia tiene cierto equilibrio, y ese es el momento que tenemos que aprovechar para educar, ¿no? El momento en que hay equilibrio es el momento que yo puedo aprovechar para educar. Igual cuando antes decíamos, el momento en el que mi hijo está desregulado por la rabieta, ahí no puedo educar, esto es
ya está, es contener, ¿no? Es contención. Claro. Y en el momento en que he alcanzado ese equilibrio, ahí ya puedo educar, ahí ya puedo darle un valor, darle una narrativa y tratar de hacer aprendizaje, ¿no? De lo que acaba de ocurrir, ¿no? Pero es verdad que la situación que estamos viviendo es muy extraordinaria y es muy, pero que muy delicada a todos los niveles. Y dentro de casa, en la familia, no es una excepción, ni mucho menos, ¿no? Total. Bueno, Rafa, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Ha sido una conversación súper inspiradora. A mí me encantó al menos para mí, esta redefinición de lo que es la educación. Usualmente como que la asociamos con conocimientos, con los libros, con la lectoescritura, y el verlo así, como esta armonización de estos dos cerebros, siento que es algo para la vida, ¿no? Es lo real, lo que necesitamos. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ha sido un placer. Muchas gracias. Sí, de verdad, gracias, y quiero agradecer a toda la gente que se conectó. Hubo muchas preguntas que tratamos como de, obviamente, el tiempo no da, si no estaríamos lo mismo hablando un montón. A mí me apasiona también este tema, y te agradezco tu tiempo, tu calidez, tu compañía, y también a la gente que estuvo conectada. Espero que en algún grado hayamos como respondido algo de sus inquietudes, y como lo que tú decías, también me quedo con esto de quizás no estamos para educar, sino que estamos ahora para sobrevivir. Y yo creo que en eso no olvidarnos nunca del vínculo, y también de reconocer cómo estamos nosotros, porque en la medida que podamos ser capaces de vernos y de leernos a nosotros, va a ser mucho más fácil, siento yo, de leer a nuestros hijos. Así que gracias a la comunidad, gracias a quienes nos acompañan. El próximo jueves nos volvemos a encontrar con una invitada de Argentina, así que ahí les vamos a ir contando quién es. Vamos a mantener sorpresa, pero para que no se pierdan el tercer capítulo de esta quinta temporada. Así que muchas gracias, Rafa. Gracias. Chao. Chao a todos. Chao. Chao.